en qué se basa, etcétera, etcétera. Como les repito, a manera de recordatorio, y para que ustedes me hagan las preguntas que tengan, que me digan si tienen alguna duda, básicamente para esto, y vamos a realizar un poquito de práctica también de lo que hemos visto acerca de los análisis de las operaciones, y pues además revisar que ya tengan las primeras páginas, las primeras partes, perdón, de su libro, que ya esté contestada las actividades de este primer parcial, ¿ok? Entonces, primeramente les voy a compartir, denme nada más que se abra lo que hemos visto. En este primer parcial. Ok. Primeramente, veíamos o decíamos qué es la contabilidad. La contabilidad, para nosotros que estamos viéndolo por primera ocasión, bueno, ¿es una técnica o es una ciencia? Es una ciencia porque se basa pues en ciertas, digamos, pasos o ciertos procedimientos que están comprobados para poder llegar hasta un punto, para llegar hasta una información que requerimos. Y es una técnica porque también está representada por una serie de reglas, de procesos a seguir, con los cuales vamos a poder encontrar la información que requieren las empresas para poder tomar decisiones, ¿sí? Entonces, primeramente dice, es una ciencia que utilizan los contadores para clasificar, registrar, ordenar y analizar todas las transacciones o operaciones de entidades, tanto públicas como privadas, ya sea estas que sean de propiedad individual, o sea, de una persona física, o de colectivo, es decir, de un grupo de personas, como son las personas morales, y que sirve a la gerencia para tomar decisiones. Entonces, a través de esta técnica, ¿qué es lo que hacemos? Analizamos todas las operaciones económicas que ocurren dentro de una entidad, las registramos en un sistema contable a través de ciertos métodos y reglamentos, por medio de los cuales vamos a obtener información útil para ya sea los gerentes, los administradores, el fisco, entre otras entidades, tanto eso nos van a servir, ¿verdad? Para poder tomar las mejores decisiones con respecto a la efectividad, la productividad, la eficiencia de las empresas. ¿Por qué es importante la contabilidad? Bueno, es importante porque, primer punto, pues le va a ayudar a tomar decisiones a la gerencia, ¿sí? Le va a proporcionar informes acerca de lo que está ocurriendo con el capital o con el dinero invertido o con la operación realizada, ¿sí? Durante cierto periodo y qué resultados se está obteniendo. Entonces, digamos que, por ejemplo, sin la contabilidad, un negocio no puede determinar si está obteniendo ganancias, si está obteniendo una pérdida o digamos que cómo se está llevando a cabo este proceso, qué es lo que falta o qué es lo que necesito para invertir, cómo puedo entablar un proyecto. Y naturalmente no podría crecer un negocio pequeño, si no se basa en estos preceptos contables, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque simplemente es requerido para poder analizar la situación económica de la empresa.
Otro punto importante de la contabilidad es que no solamente nos sirve de manera interna, o sea, no solamente para los directivos, no solamente para los socios, no solamente para los, digamos, los gerentes, es decir, no solamente de manera interna, sino que además existe una obligatoriedad. ¿Qué quiere decir? Pues que estamos obligados como personas que formamos un negocio, una organización, que tenemos algún tipo de empresa, de comercio, de prestador de servicios, ¿sí? Cualquiera de estos van a tener la obligación de presentar sus informes financieros de tal manera que puedan ofrecer esta información de manera externa, principalmente, por ejemplo, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la encargada de recabar toda la información de las personas físicas o las personas morales con respecto a sus ingresos para determinar cuánto les corresponde pagar de impuestos o de tributación. Entonces, la contabilidad es necesaria para tomar decisiones económicas dentro de la empresa, pero también es obligatoria para todas las entidades. Por eso es que es importante esta profesión de los contadores, porque pues todas las empresas van a requerir presentar su información, obviamente de manera correcta, oportuna, precisa, ¿sí? Porque si no lo hacen de esa manera, pues serían acreedoras a multas, a sanciones, incluso hasta pérdida de la libertad por considerar la falta de esta información como un delito federal, ¿sí? Entonces, las empresas tienen que presentar sus impuestos, no pueden evadir impuestos, ¿verdad? Obviamente. Y esto de todas las empresas lleven a cabo su contabilidad de manera correcta, ¿sí? Porque si no lo hacen, pues va a generarles multas, obviamente dinero, pérdida de dinero, ¿verdad? Sanciones y pérdida de la libertad. Entonces, bueno, de ahí la importancia es lo que quería recalcar, porque vemos este concepto de la contabilidad, pues porque es importante para todas las empresas, en la que ustedes, trabajen o el día de mañana ustedes van a poner una empresa, pues tienen que saber que es importante cuidar este aspecto contable posible y pues al menos en esta materia, contabilidad para las empresas. Entonces dice, la contabilidad se define como la técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a la entidad. ¿Qué tipo de operaciones decíamos que afectaban económicamente a una entidad? Pues todo lo que hace continuamente una organización para operar, para funcionar, va a redundar en un movimiento, en una operación de tipo financiero que me va a modificar, ya sea mis bienes, mis efectivos, mis deudas, mis compromisos, ¿sí? Entonces, toda aquella situación, toda aquella operación que modifique en alguna manera mis bienes, mi efectivo, mis derechos, mis obligaciones, mis deudas o mi capital, le vamos a llamar operación financiera. Y de manera más sencilla podemos mencionar, por ejemplo, cuáles son las operaciones financieras más comunes para las empresas. Pues, por ejemplo, una compra de materiales, una venta de sus productos, una renta, por ejemplo, de un local, una renta de maquinaria para trabajar, el pago de un mantenimiento para su local, el pago de sueldos, el pago de servicios, todas las operaciones que se requieren para que la empresa funcione, les vamos a llamar operaciones financieras, ¿sí? Y cada una de ellas va a poder registrarse por medio de la contabilidad a través de lo que conocemos como las cuentas contables.
que aparecen dentro de un listado que se llama catálogo de cuentas y que nos permite acumular las operaciones financieras de acuerdo con sus características, ¿sí? Obviamente características similares pues se conjuntan en unas cuentas donde se acumulan y por medio de estas cuentas pues vamos a poder registrarlos contablemente, es decir, vamos a poder, digamos, ¿cómo les puedo decir? Podemos conjuntar todas las operaciones que ocurren dentro de una empresa, ¿sí? Y traducirlas, digamos, convertirlas a cuentas contables de tal manera que puedan registrarse en un sistema y que nos ofrezcan información. Es como si tuviéramos, por ejemplo, el resultado, digamos, todos los documentos que indican una operación financiera, una compra de una mercancía, una compra de una computadora, la venta de mi producto, si entregué un donativo, todos los documentos que de alguna manera comprueban esas operaciones me van a servir para alimentar mi sistema contable, registrándolo de acuerdo con las cuentas. Entonces traducimos toda esa información que está en los papeles de trabajo y lo pasamos a un sistema contable. ¿Cuáles son los objetivos principales de la contabilidad? Servir de base a la gerencia para tomar decisiones, dijimos que era la primera. Proveer a la gerencia de información exacta y oportuna, eso es lo que buscamos, que sea de la manera más oportuna posible. Entonces tratamos de que la contabilidad siempre se encuentre registrada al día, ¿verdad? Al momento en que se realiza, para poder ofrecer información adecuadamente. No un mes o 2 meses o 3 meses después, ¿verdad? Sino en el momento que se requiera. Permite también tener control de los recursos y las obligaciones de la empresa y determinar si los gastos se corresponden con los ingresos del negocio en un periodo dado. Es decir, si lo que estamos obteniendo de ingresos digamos, tiene relación con los costos que estamos generando. Si estos no tuvieran relación, o sea, si estuviera generando más costos o gastos que ingresos, pues entonces estaría teniendo una pérdida en mi negocio, ¿sí? A veces cuando en los negocios pequeños no tienen ese concepto, no lo tienen claro, entonces a lo mejor están poniendo de su bolsa para comprar material, y luego pierden algún tipo de descuentos y luego no están pagando impuestos, entonces consideran que todo lo que está ingresando es
¿Ya no va a haber clase?
Perdón, chicos, me sacó de la llamada y no podía ingresar. A ver, un momentito, por favor, chicos. Ok. ¿Ahí me pueden escuchar bien, chicos? Ok, gracias. Perdón, es que no me di cuenta desde qué momento me sacó, la verdad, porque yo estaba en la parte de la presentación y como no me permite ver aquí su pantalla, ¿verdad? Donde está, no me he dado cuenta. Bueno, les estaba comentando acerca de los conceptos básicos de la contabilidad. No sé si me pueden decir hasta qué momento me dejaron de escuchar para poder retomarlo. Ahí se ve la presentación, chicos. No, profe. No se ve, ok. Bueno, les decía acerca de la obligatoriedad de llevar la contabilidad que se enmarca en el artículo 33 del Código de Comercio. Y pues bueno, básicamente eso es lo que les estaba comentando. La contabilidad se lleva a cabo a través de ciertos procesos y técnicas. Digamos, la que en la que nos vamos a enfocar nosotros es en la teoría de la partida doble, o en la que nos hemos estado enfocando. Y bueno, aquí tenemos cómo separo, cómo clasifico las operaciones financieras, o sea, todas las operaciones que ocurren dentro de la empresa a través de esta técnica contable para poder registrarlo en un sistema. Bueno, pues a través de la clasificación de los tres principales rubros que conocemos en contabilidad como los activos, los pasivos y el capital. Los activos sabemos que son todos los recursos, todos los bienes, el efectivo, las cuentas por cobrar, los derechos que tiene la empresa, ¿sí? Por ejemplo, el valor del efectivo, el dinero que tengo, se clasifica, por ejemplo, en la caja o en el banco, se encuentra dentro de una institución bancaria. Por ejemplo, también lo que son las cuentas que tengo por cobrar hacia mis clientes, hacia mis deudores diversos, ¿sí? También son clasificadas como los derechos de cobro que tiene la empresa. Los activos los clasificamos como los circulantes, los fijos y los otros activos, o también llamados activos diferidos. Su característica principal es su disponibilidad. Es decir, que el activo que está disponible para la empresa o que se vuelve efectivo en un tiempo menor a un año es considerado un activo circulante, ¿sí? Y el activo fijo
es el que no va a estar disponible en dinero en un tiempo menor a un año. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, mercancías, las mercancías que usa la empresa para producir un bien, estas se espera que se conviertan a un valor de efectivo. ¿Por qué? Pues porque se espera que lo vaya a vender y el momento en que yo venda esa mercancía se convierte naturalmente en efectivo que recibe la empresa. Eso quiere decir que está disponible en un tiempo menor a un año, en un corto plazo, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, algunos otros bienes que no son de consumo, como son por ejemplo, una computadora. Compro una computadora, pero no la compro con la finalidad de venderla, la compro con la finalidad de utilizarla. Si yo la utilizo dentro de la empresa para mi operación común, o sea, para mi trabajo normal, entonces es un bien que se espera que tenga un tiempo dentro de la empresa, es decir, no voy a comprar una computadora para venderla el siguiente mes, sino que la compré para utilizarla y normalmente, pues los bienes están en la empresa más de un año. Si yo compro una camioneta para el reparto, si yo compro una maquinaria para mi producción, si yo compro escritorios para el área de oficina, si yo compro mobiliario para exhibir mis productos, todo eso se compra con la finalidad de utilizarlo, no de venderlo. Esa es la diferencia de los activos circulantes con los activos no circulantes. Los activos circulantes se van a volver efectivo porque se compran con la finalidad de hacer las transacciones, ¿sí? Los activos no circulantes son los que se quedan en la empresa para su operación. Que algún momento, por ejemplo, si yo tengo una camioneta en la empresa, posiblemente algún día la voy a vender y voy a convertir ese dinero, o sea, esa camioneta en efectivo que va a entrar a la empresa. Pero sigue siendo un activo fijo. ¿Por qué? Porque no lo compré no lo vendí con la finalidad de obtener ganancias, sino que lo vendí porque ya no es útil para mí. A lo mejor voy a comprar otra camioneta u otro bien. Entonces, no lo adquiero con la finalidad de venderlo, sino que, pues, con el paso del tiempo puede ser que lo convierta en efectivo. Dentro de su catálogo de cuentas y también dentro de su libro, tienen por ahí más básicas: caja, bancos, inventarios, mercancías, clientes, deudores diversos, papelerías, entre otras, ¿sí? Y estas son las que nos sirven para realizar los análisis de las operaciones, clasificándolos de acuerdo con su naturaleza. También tengo lo que son los pasivos. Los pasivos son todas las deudas y todas las obligaciones que tiene la empresa. Por lo tanto, estas nos permiten conocer cuánto debe la empresa al final de un periodo para saber cómo va a responder sobre esos adeudos, es decir, si es capaz de pagar sus deudas. El pasivo se clasifica en pasivo de corto plazo y de largo plazo. El pasivo de corto plazo son las deudas que tengo que cancelar o pagar en un tiempo menor a un año, ¿sí? Mientras que los pasivos de largo plazo son los que tengo un tiempo mayor a un año. Por ejemplo, si yo tengo un préstamo hipotecario, ¿sí? O un préstamo refaccionario, un préstamo automotriz para un carro, por ejemplo, pues mi deuda va a ser pagadera en 4 años, en 3 años, ¿sí? Entonces, ese es un pasivo de largo plazo, porque yo lo voy a poder pagar hasta un plazo mayor a un año. Esta es la clasificación, pues, más sencilla o más común. De largo plazo para los que son mayores de un año, de corto plazo para los que son menores de un año. Y aquí tengo también algunas de las cuentas principales que se utilizan en el pasivo. El pasivo de corto plazo son, por ejemplo, todas las cuentas de proveedores, acreedores, impuestos por pagar,
deudores diversos, documentos por pagar, entre otros, que son los que se van a pagar en un plazo menor a un año. Las cuentas del pasivo no circulante, como les decía, ya están más relacionadas con valores o préstamos bancarios, ¿sí? Que van a poder, digamos que son encaminados pues a que se pagan a un tiempo mayor a un año. Y por último tenemos la última clasificación de los rubros que conocemos como el capital contable. El capital contable se conoce porque es, digamos, el resultado de las aportaciones que hacen los socios para poder iniciar el negocio y también el resultado de las operaciones económicas de la empresa. Entonces tenemos lo que son el capital social, se refiere a todo el dinero que entregan los socios para la empresa, para que opere, para que empiece a comprar mercancía, para que condicione local, entre otras cosas. Y la utilidad del ejercicio, que es la otra que vamos a ver, pues se refiere a el concepto de el resultado que está teniendo la empresa al final de un periodo, es decir, por ejemplo, al final de un ejercicio, como llamamos, al final de un año, dentro de contabilidad, el ejercicio se refiere a un año. Entonces, al final del año voy a determinar si la empresa obtuvo una ganancia, que es una utilidad, o una pérdida, que es, digamos, que tuvo mayores gastos que ingresos. Bueno, así de manera muy general, para eso es lo que nos sirve la contabilidad. Lo hacemos a través de una técnica contable, ¿sí? Que es llamada la técnica de la partida doble, la teoría de la partida doble. Déjenme nada más habilitar la otra hoja. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profe. No, ok. Esa es digamos, pues es la parte teórica, ¿verdad? Para lo que nos sirve la contabilidad y por qué se clasifica de tal o cual manera. Todo está enmarcado en ciertas normas y leyes que tenemos que seguir. Todo lo que hago es, o todo lo que les he mostrado es basado en la normativa aplicable. Para nosotros nos aplica las normas de información financiera, son las normas aplicables para la contabilidad en México, además del Código de Comercio, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, entre muchas otras que tenemos que observar y seguir para poder presentar de manera adecuada nuestra información. Bueno, ahora les voy a presentar lo que son ustedes tienen ya esta información, que son las reglas de la naturaleza contable. Ustedes también la tienen por ahí. Y como les decía, nosotros nos basamos en esta técnica para hacer el registro de las operaciones. Dice, por ejemplo, aquí tenemos cómo se clasifican o cómo se ven las partes de una cuenta, ¿sí? Todas las partes de la columna izquierda, o sea, la parte izquierda de una cuenta, se llama debe, y tiene, digamos, todas las operaciones o movimientos que registre dentro del debe, o sea, dentro de la parte izquierda, se le llaman cargos, ¿sí? El saldo que resulte en una cuenta del debe se le llama un saldo deudor. De la parte contraria, todos los abonos o todos los movimientos que haga del lado del haber, o sea, del lado de la parte derecha de mi cuenta, se le llaman abonos. Un saldo mayor del lado derecho se llama saldo acreedor. Aquí tenemos los tres tipos de cuentas principales
y estos más o menos nos indican el movimiento de las cuentas para basarnos para su registro, ¿sí? Las cuentas de activo aumentan si se colocan del lado izquierdo, disminuyen si se colocan del lado derecho. Esto se indica que los activos aumentan con los cargos y disminuyen con los abonos, es decir, aumentan con la anotación del lado izquierdo, disminuyen con la anotación del lado derecho. De manera contraria, el pasivo y capital son cuentas de naturaleza acreedora. Estas aumentan con los abonos, es decir, con una anotación del lado derecho, y disminuyen con los cargos, es decir, con una anotación del lado izquierdo, ¿sí? A manera de resumen, dice, el activo, como les mencionaba, son todos los bienes y derechos propiedades de la empresa y se clasifican por su grado de disponibilidad. Las reglas son, dice que a toda cuenta de activo debe empezar con un cargo. Esta es una anotación en el debe. Los aumentos del activo se cargan, las disminuciones del activo se abonan. El pasivo son todas las deudas y obligaciones contraídas por la empresa y se clasifican por su grado de exigibilidad. Toda cuenta del pasivo debe iniciar con un abono, es decir, una anotación en el haber. Los aumentos del pasivo se abonan, o sea, se anotan del lado derecho. Las disminuciones del pasivo se cargan, o sea, se anotan del lado izquierdo. Y esto mismo ocurre para las cuentas de capital. Inician con una anotación en el abono, inician con un abono, aumentan con los abonos y disminuyen con los cargos. ¿Sí? Y aquí está la teoría de la partida doble. Esta nos dice que por cada cargo debe existir al menos un abono y siempre debe ser por el mismo valor monetario. O sea, que el valor que yo indique como cargo, o sea, una opción en la izquierda, debe ser el mismo valor que ponga en la otra cuenta, pero del lado derecho. ¿Sí? A todo cargo corresponde un abono y debe ser siempre por la misma cantidad. La suma de cargos y la suma de abonos siempre debe ser el mismo valor. La otra parte que vimos, ya para terminar, son en las reglas que estuvimos observando anteriormente. Ok, gracias, maestra Liliana. Como quiera va a quedar grabado para que lo pueda ver más adelante. Ya vamos a terminar. Vamos a ver este análisis de operaciones en el que veíamos que las operaciones que se realizan en la empresa se basan en nuestro catálogo de cuentas. Ustedes deben tener este catálogo de cuentas y que cada operación se puede clasificar en cada una de estas cuentas. Los activos, los pasivos que tenemos acá abajo o las cuentas de capital. Las de resultados no las hemos visto por el momento, todavía no me voy a meter a esas, únicamente nos enfocamos en las cuentas de activo, pasivo y capital. ¿Ok? Entonces, bueno, todo esto ya lo tenemos, digamos, procesado en nuestros ejercicios que hemos realizado. Y pues nada más les pido que, como les digo, todo esto se lo voy a subir en la plataforma el día de hoy para que tengan, ya toda la información para estudiar, pero sobre todo para que vayan analizando la información que se les presenta. Además, les pido que tengan o que observen, perdón, su libro, que tengan también su libro a la mano. Es la misma información que tiene en su libro, todo lo que les he mostrado. A lo mejor lo pueden ver un poquito más claro en su libro, ya está un poquito más, digamos, más desmenuzado, ¿verdad? Y un poquito más sencillo. Yo se los doy de la manera en que
en que considero que lo puedan entender o ver por primera vez, y en su libro, como quiera, está ya un poquito más resumido, ¿ok? Entonces, en su libro tienen ya que haber contestado los cuestionarios de la página 3, de la página 7, de las páginas 12, 13 y 14, de las páginas 17 y 18, todos esos cuestionarios ya los deben de tener. También los van a, les sugiero que los lean, que es un poquito, la información que les he dado, es exactamente lo mismo, pero un poquito más resumido. Y pues les sugiero que lean la información para que puedan estudiar para su examen. Entonces, creo que de la 1 a la 18, ustedes ya deben de tener toda la información para que puedan presentar, ¿sí? Y bueno, déjenme ver nada más cuál era la otra. Aquí me brinqué balance para... Ah, ok. Y la teoría de la partida doble está en la página 32 y 33. Esta también ya la deben tener lista para que la estudien. Lo que hicimos en la página 32 y 33 es la teoría de la partida doble. La parte teórica está en la página 28, 29 y 30. Y respondimos a la página 32 y 33. Entonces, hasta exceptuando la página, es que una parte me la brinqué porque todavía no vamos a ver esa parte de balance. Exceptuando las páginas de la 19, 20, 21, 22, 23 y 24. 25, 26, 27. Perdón. Déjenme decirles nada más. Van a estudiar todo el libro, o sea, hasta excepto de la 19, no. Nada más quiero que vean lo de diario. Se lo voy a poner aquí anotado para que lo tengan, para que sepan de dónde van a estudiar tanto de mis de mis presentaciones como páginas del libro. De la de la 1 a la 18 y de la 28 a la 32. Esas fueron las que vimos. Les sugiero que le den una leída. Es la parte, digamos que todo lo que está en su libro es un resumen de lo que yo les puse en mis presentaciones. Entonces, pues donde gusten leerlo, pero sí denle una estudiada a lo que hicieron, sobre todo a los ejercicios, para que puedan contestar el examen parcial. ¿Ok? ¿Dudas, chicos? No, profe. ¿No? Bueno, ahí están las páginas del libro. Si alguien no las tiene, me las puede pedir, o si no, con sus compañeros. Pero los ejercicios, pues ya los deben tener, porque esos son los que les he pedido. Entonces, de la 1 a la 18, la 19, la 27, esas no las tomen en cuenta, porque eso lo vamos a ver hasta el segundo parcial. Y la 28 a la 32, sí. ¿Ok? Sería todo, chicos. Nos vemos el jueves.
Gracias, profe. Gracias, hasta luego.